buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros el presidente de Vox, portavoz del Vox en el Ayuntamiento de Almería y también en la Diputación Provincial. Amigo de esta casa, Juan Francisco Roca. Juan Francisco, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bienvenido a Interalmería Televisión. Como siempre, bien hallado. Es un placer para nosotros que esté. Además, tengo 3-4 temas encima de la mesa y además temas importantes. El más preocupante, en la jornada de ayer tuve al delegado de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, y nos aseguraba que estaban preocupados por la situación que está adquiriendo, en este caso, la provincia de Almería, por el número de contagios. No es muy preocupante en el tema del hospitalario, porque la mayoría son jóvenes y están siendo asintomáticos, pero es que los datos de hoy empiezan ya a sorprender. 223 casos en Almería. Es verdad que un solo hospitalizado, no tenemos UCI, no tenemos ningún fallecimiento, pero si sigue aumentando y encima faltan vacunas. Juan Francisco, más que nunca, y ahora que tenemos el fin de semana, inicio de los que van a empezar sus vacaciones a partir del día de hoy, prudencia, prudencia, prudencia. No, siempre hay que trasladar el mensaje de prudencia ante esta situación. Verdad que estamos en un periodo vacacional donde se masifican todos los lugares, sobre todo turísticos, Almería como no podía ser de otra manera, y eso puede llevarnos en muchos momentos a la relajación. Claro. Y como siempre, pues pedir prudencia a la población. Si es verdad que aunque los casos se estén subiendo, no pueden ser preocupantes del todo, porque las hospitalizaciones pues no son las que están subiendo, pero no hay que parar de lanzar ese mensaje de no confiarnos, seguir como hemos venido llevando el tema hasta ahora, y prudencia, extremar las precauciones hasta que podamos vernos en algún momento superado la situación. Hoy hemos visto cómo algunas comunidades autónomas ya están empezando a solicitar, ese estado de pandemia que se tenía que haber estudiado, esa ley de pandemia para intentar erradicar esta situación, que el gobierno dijo que sí, que lo iba a hacer, y luego finalmente no ha hecho absolutamente nada, pero comunidades que quieren ya de nuevo el toque de queda de 1 a 6 de la mañana, el tema de restricciones nuevamente en algunos lugares, comercios, restauración, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente la falta de vacunas, que nos decía ayer el propio delegado, que en una semana han bajado el 50% de las vacunas que llegaban a la provincia de Almería. Sí, es verdad que parece ser que se ha ralentizado la llegada de las vacunas, y a la vista está del que también hay comunidades que se están planteando las restricciones. Pero yo no creo que sea el momento ahora mismo, la situación de que nuestros comerciantes, nuestras pymes, nuestra hostelería, que están empezando a ver la luz después de un túnel muy largo, volver a encerrarlo o a llevarle a restricciones que ya sí que es verdad que no lo podría soportar la economía de Almería, ni siquiera la economía de nuestro país. Yo creo que esto es pedir responsabilidad a la población, porque donde más se han dado los casos siempre de contagio en esta masificación han sido en los lugares privados, en las casas privadas y en las fiestas privadas, que sí es verdad que se han producido y donde se han tenido que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero sí es verdad que llevar otra vez a unas nuevas restricciones a nuestro tejido productivo sería abocarlo a un abismo ya difícilmente recuperable. Hablando de la situación de COVID que hemos tenido, la pandemia, el estado de alarma, menuda noticia. Quiero tu valoración en este caso por la situación de ese estado de alarma inconstitucional. 6 votos a favor, 5 en contra, pero inconstitucional. Y eso parece que al gobierno no le está sentando nada bien. No, y fíjese que nosotros desde Vox apoyamos el primer estado de alarma, pero ya vimos el uso que se le estaba haciendo a ese estado de alarma, que era la excusa para coartar las libertades, los derechos y libertades de muchos españoles, y por eso Vox, en ese sentido, fue el único que hizo por pararle los pies a este gobierno socialcomunista y a los abusos que se estaban produciendo con ese estado de alarma. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional ha sido gracias al recurso que presentó Vox, mientras que el resto de grupos de la oposición estaba callado o no decía nada. Y nosotros, todo lo que sea limitar los derechos de los españoles, este gobierno socialcomunista que se ha puesto en la determinación de coartar esos derechos y esas libertades, nos van a encontrar enfrente, y por eso fue llevar a cabo la presentación de este recurso que se ha demostrado que ha sido inconstitucional todo este estado de alarma que ha llevado este gobierno hasta hace bien poco. O sea que ahora todas aquellas multas que se pusieron y todas aquellas denuncias por la situación de las mascarillas, el vulnerar el toque de queda, etcétera, etcétera, ahora todas pueden recurrirlas. Efectivamente, y sobre todo, pero también
a muchos comerciantes que se han visto ya en la ruina, ¿quién hace por recuperar a esas personas? Claro. A esas personas que han tenido ya que cerrar la persiana, ¿quién recupera a todos esos negocios? Yo creo que la mayor multa a la que nos hemos visto abocados es a miles de empresarios que hoy ya no pueden levantar la persiana o no tienen capacidad para recuperarse. Eso ha sido gracias a este gobierno socialcomunista, a este gobierno de Pedro Sánchez, que con la excusa de esta pandemia se ha dedicado a restringir los derechos y libertades de muchos españoles y sobre todo llevar a la ruina a nuestras pymes. Y luego gestionar a base de golpes de decreto, que no tenían que pasar incluso en este caso por el Congreso de los Diputados. Efectivamente, este gobierno se ha querido saltar uno de los poderes del Estado, el poder legislativo, el Congreso, hacia donde te sometes al control del Ejecutivo. Este gobierno no cree en la democracia. No hace falta someterse a votaciones solamente, sino a los distintos controles de los órganos de poderes del Estado. Y ha demostrado este gobierno no creer en ello, y por eso se ha dedicado a legislar a base de decretos para no pasar los controles del Congreso de los Diputados. E incluso se ha estado pidiendo por parte de la oposición esa ley de antipandemia, ley de la pandemia, para intentar pues regular todo, que no hubiera 17 comunidades, que es las que hay, pero 17 proyectos distintos. Ahora estamos viendo como una comunidad pide una cosa, la otra pide la otra, y el gobierno parece que sigue pensando en los indultos, y cuando hay indultos hacemos una crisis de gobierno, cambiamos los ministros y parece que no ha pasado absolutamente nada. Al final es desviar la atención y sobre todo para tapar todas sus vergüenzas y toda esta situación que está creando este gobierno, como hemos dicho, con los indultos, la situación de quiebra económica en la que está abocado este país, eso no hay que dudarlo, y al final, pues eso, al final es beneficiar, como yo digo, a los verdugos, a los culpables de toda esta situación, y los españoles de a pie, los españoles que tienen que levantarse del día a día, la España que madruga, que nosotros le llamamos, pues son los que se han visto gravemente perjudicados por la forma de legislar, de decretar o de llevar a cabo medidas de este gobierno que nos ha llevado a la situación que nos está llevando. Y si conseguimos ver la luz al final del túnel, será por el esfuerzo de muchas pymes, muchos ciudadanos que tienen que salir adelante como sea. He tenido la oportunidad de entrevistar a muchos de los políticos almerienses. Han criticado a Vox, ahora que van a llegar los 140.000 millones, el tema de los fondos europeos para intentar... Claro, achacan a Vox que fue el que se abstuvo para que ahora Pedro Sánchez pueda dar a quien quiera, como quiera y sin ningún tipo de luz y taquígrafo, pues todo el dinero que viene de Europa. Nosotros lo que queríamos en un primer momento era que esos fondos eran necesarios que llegaran, que esos fondos tenían que llegar ya y ponerlos a disposición de los ciudadanos, porque al fin y al cabo se requiere un gran trabajo para que nuestras pymes, todo nuestro tejido productivo en general, empiece a generar otra vez actividad económica. Y yo creo que en un primer momento lo que no podíamos era ponerle palos a la rueda a esto, y era algo que tenía que venir de Europa, y desde Europa estaba ya marcado el destino que tenían que tener esos fondos y cómo tenían que ir. ¿Os fiáis de que Pedro Sánchez pueda llevar al destino que Nunca nos hemos fiado de Pedro Sánchez, nunca de hecho hemos sido, yo creo, que los que más le hemos plantado cara a este gobierno. La moción de censura está ahí, y como hemos dicho, el recurso de inconstitucionalidad por la forma en la que se ha llevado este estado de alarma. Pero sí es verdad que creíamos que eran muy necesarios esos fondos que tenían que llegar de Europa para ponerlos ya en el momento en nuestra ciudadanía y a nuestras pymes, sobre todo inyectarle dinero a la economía, que era muy necesario. La última, por terminar, tema nacional. Y ahora nos vemos inmersos, ya se han olvidado los indultos, los que intentaron destruir España, separarse de España, ya están en la calle, ahora quieren pagar con dinero otra vez del gobierno, que han recibido el propio gobierno catalán, pero ahora nos dedicamos a saber si eso no es una dictadura Cuba. Claramente, y es que no hemos visto todavía ningún ministro que haya dicho claramente que es una dictadura. Es vergonzoso tener que ver de los representantes de una nación democrática actuar con tanto cinismo, y no decir claramente que Cuba es una dictadura, en la cual lleva ya sumida 60 años, una dictadura comunista, hay que decirlo claramente, y donde se han coartado y se han restringido derechos y libertades de los ciudadanos, donde muchísima gente ha tenido que huir, donde muchísima gente ha perdido la vida por mostrarse contra ese régimen despótico y tiránico que dura 60 años de los Castro y que ha llevado a la pobreza
a un país que no recordemos que antes de la llegada de los Castro era uno de los que más PIB, más renta per cápita tenía de toda Hispanoamérica, y en lo que se encuentra hoy Cuba. Y me hace gracia mucho escuchar a todos estos progres, a todos estos culpar, y siguen todavía sin diferenciar en culpar al bloqueo. No existe ningún bloqueo. Existe un embargo comercial por parte de Estados Unidos a las empresas para operar con Cuba. Pero no obstante sabemos que hay formas en las que las empresas americanas operan a través de terceros países con Cuba. Y no olvidemos que España es una de las grandes también aportadoras a la economía cubana, con hoteles y con todo lo que tiene que ver con el turismo. Si Cuba hoy está en la más miseria, es precisamente por los 60 años de dictadura comunista despótica de los Castro. Juan Francisco, dejamos tema nacional, vamos a la provincia de Almería. Ya se ha creado esa comisión de investigación por la situación de ese caso Mascarillas, que tuvo lugar en la Diputación Provincial con la detención de Óscar Liria, ya ex diputado en la propia Diputación Provincial. Te pregunto, ¿cómo están funcionando estas primeras reuniones que habéis tenido con los distintos grupos políticos? Me imagino que ya viendo quiénes son los que van a intervenir en cada una de las comisiones, ¿no? Bueno, en primer lugar, todo esto es... lógicamente, a petición de Vox. Que fue Vox quien pidió esta comisión de investigación. Fue Vox en aquel pleno también el que anunció que nos vamos a personar como acusación popular, sobre todo para garantizar la representación de la ciudadanía ante un proceso judicial en el que se ha podido ver presuntamente gravemente perjudicada por un tema de mordida, algo tan grave, no solamente porque se haya producido mordidas en base a un contrato con la administración pública, sino por el hecho y en el momento en que se produjo, en plena pandemia y para material quirúrgico. Mira, decía Tierno Galván que los bolsillos de los gobernantes tienen que ser de cristal, y yo creo que tenemos que dar ejemplo de ello. Yo creo que ahora es el momento de demostrar que los políticos tenemos que estar a la altura de lo que piden los ciudadanos, pedir limpieza, pedir responsabilidades que las pudiera tener. Y por un lado está esa comisión de investigación que hemos solicitado, y por otro lado está la vía judicial, que esperemos que son los jueces los que tienen que determinar la implicación, la culpabilidad, porque al final no recordemos que los implicados siguen siendo inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Presuntamente. Exactamente. Pero al final y al cabo vamos a pedir que se llegue hasta el final, porque es muy triste que la Diputación de Almería Almería haya vuelto a estar otra vez en noticias por un caso tan execrable como es esto de presunta corrupción, y haya sido otra vez esta casa la Diputación, donde ya hay condenados por un ex vicepresidente del Partido Socialista, y que nos tengamos que ver envueltos de nuevo por un escándalo de mordida. Es muy triste, pero tenemos que llegar hasta el final. La última, Juan Francisco, del Ayuntamiento de Almería, 2 mociones que se llevaron a pleno. Una sobre la memoria histórica, que tuvo algo de debate, en este caso con Vox en el foco de partida, y también esa petición que llevó a cabo Vox por el tema del pendón, recuperar todo lo importante que es para la ciudadanía ese acto de la toma de los Reyes Católicos en España, en este caso en Almería. Respecto a lo que es la memoria histórica, esto es otro empecinamiento del Partido Socialista en imponernos su memoria histérica. Es una memoria histórica que nos dice lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que pensar y lo que nos tenemos que callar. El quitarnos la libertad de opinar sobre la historia de nuestro país y principalmente enfrentar de nuevo a los ciudadanos, desenterrar viejos enfrentamientos. De eso se ocupó Rodríguez Zapatero, creando esta ley de memoria histórica, que lo único que quiso era desenterrar viejos odios y volver a enfrentar a la población, y que el Partido Popular, con una mayoría absoluta, hizo caso omiso y prometiendo que iba a derogarla. Aquí la tenemos todavía, habiendo tenido 4 años de mayoría absoluta. Y bueno, recordarle al Partido Socialista que si hay aquí un partido con unas siglas concretas y que se ha dedicado a desestabilizar y a fomentar golpes de Estado, han sido ellos. Me quiero acordar de la historia de su fundador, Pablo Iglesias Pose, donde en la sesión del Congreso ante los diputados, para tratar de impedir a Antonio Maura que gobernara, llegó a decirle que llevarían a cabo todo lo necesario para que no gobernara Antonio Maura, incluso recurriendo al atentado personal. Nos tenemos que acordar del año 34, cuando estaba gobernando la CEDA en coalición con el Partido Radical, donde el Partido Socialista llevó a cabo un proceso revolucionario con un agente de Stalin. Eso está ahí demostrado, como era Largo Caballero.
y donde ya, incluso, porque si el Partido Socialista reivindicara a personas bastante más dignas, como Julián Besteiro, que ya avisó de ese proceso revolucionario y señaló el culpable, que era Largo Caballero, hacia la situación que nos llevaba. Ahí tenemos los sucesos acaecidos en el año 34 con los mineros en Asturias, sí, fomentados por el Partido Socialista. Y bueno, ahí tenemos un Partido Socialista que nos llevó a la guerra civil, pero desde el año 34, donde tenemos a gente, como he dicho, a Stalin, con Largo Caballero y luego Juan Negrín. Y luego también me hace gracia bueno, y tenemos, no me olvido, un secretario de Estado de Memoria Democrática que ha sido alcalde de este municipio y que nos llevó a la situación económica que nos llevó. Pero bueno, decir que el señor Ruano, esto en esta memoria histórica era para quitar una calle llamada Crucero Canarias, diciendo que el Crucero Canarias había sido el que había bombardeado Almería. Yo no sé si es por ignorancia o por tergiversación, pero que yo sepa, quien bombardeó Almería fue un crucero alemán, que era el llamado Deutschland. En esa memoria histórica que han entrado, más bien que es memoria histérica. Y para hablar del pendón, el pendón es algo, yo creo que debemos estar orgullosos de nuestra historia. Recordar nuestra historia es la mejor manera de mantener vivas nuestras tradiciones, y yo creo que se lo debemos a los almerienses, tanto del pasado como del futuro. Y además que creemos que debe ser un reclamo turístico y cultural, porque bueno, nuestra responsabilidad como servidores públicos es preservar nuestra cultura y exponerla tanto a los ciudadanos de Almería que la desconocen como a los que vengan a visitarla. Yo creo que es un atractivo para incluso levantar para todo nuestro tejido productivo, nuestro sector hostelero, nuestro sector hotelero, en fin, que sea un reclamo turístico, algo de lo que tenemos que estar tan orgullosos los almerienses, como fueron las capitulaciones de Almería, y que por mucho que les duelan a algunos, si de hoy tenemos el modelo de sociedad que disfrutemos, es gracias a ese periodo de ahora llamado Reconquista, que fueron los 800 años hasta que se vio culminado con los Reyes Católicos en 1492, y que gracias a ese proyecto hoy esta sociedad es como es, y no es de otra manera que podríamos estar lamentando. Juan Francisco Rojas, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, en la Diputación Provincial y presidente de Vox en la provincia, muchísimas gracias por tu presencia una vez más con nosotros. Nos quedan 15 días de vacaciones, en este caso de entrevistas, nos vamos de vacaciones, volvemos en el mes de septiembre. Las puertas abiertas de Interalmería al principio de curso para ver cómo ha funcionado este verano. Como siempre, encantado, y a disfrutar de las vacaciones. Muchas gracias, igualmente. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos ya el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que los queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.